La novia de Zacatecas. Bienvenidos una vez más a Archivo Sombrío, donde desentrañamos los misterios más perturbadores y enigmáticos que el tiempo intentó sepultar. Si disfrutas de historias donde el silencio dice más que las palabras y los secretos de familia se convierten en maldiciones que atraviesan generaciones, este es tu espacio. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Hoy los transportaré al México de mediados del siglo XIX, a una ciudad de plata y sombras, donde una boda que debía sellar una alianza entre fortunas terminó convirtiéndose en el origen de uno de los misterios más inquietantes de Zacatecas. Esta es la historia de la novia de Zacatecas. El año era 1856. México, apenas una década después de haber perdido la mitad de su territorio ante Estados Unidos en una guerra devastadora, intentaba reconstruir su identidad y su economía bajo el gobierno del general Ignacio Comonfort, quien gobernaría el país durante un breve periodo antes de que la nación se sumergiera nuevamente en el caos de la Guerra de Reforma. Pero en Zacatecas, una ciudad cuya riqueza se había construido sobre vetas de plata que parecían inagotables, la política nacional parecía un asunto distante comparado con los dramas más íntimos y tangibles de la vida cotidiana. Zacatecas era una ciudad de contrastes dramáticos. Sus calles empinadas trepaban por colinas rosadas, flanqueadas por mansiones coloniales de cantera rosa que brillaban bajo el sol implacable del altiplano. Las iglesias barrocas, con sus fachadas elaboradamente talladas y sus torres que alcanzaban hacia el cielo como oraciones petrificadas, dominaban cada plaza. Debajo de la ciudad, extendiéndose por kilómetros en todas direcciones, había un laberinto de túneles mineros donde miles de hombres arrancaban la plata de las entrañas de la tierra en condiciones que solo podían describirse como infernales. La riqueza de Zacatecas había atraído durante siglos a aventureros, comerciantes y aristócratas españoles. Para mediados del siglo XIX, el poder en la ciudad estaba consolidado en manos de unas pocas familias que habían convertido las concesiones mineras coloniales en verdaderos imperios económicos. Entre estas familias, ninguna era más poderosa ni más enigmática que los Valderrama. La casa Valderrama ocupaba una posición peculiar en la sociedad zacatecana. No eran la familia más rica. Ese honor pertenecía probablemente a los Arechiga, cuyas minas producían fortunas que rivalizaban con las de cualquier magnate europeo. No eran los más políticamente conectados. Los Villarreal mantenían vínculos más fuertes con el gobierno en la Ciudad de México, pero los Valderrama poseían algo más valioso que dinero o influencia política. Poseían secretos. Durante generaciones, los Valderrama habían servido como banqueros informales para otras familias aristocráticas. En una época donde los bancos formales eran escasos y no siempre confiables, donde las guerras y revoluciones podían congelar o confiscar cuentas en cuestión de días, las familias ricas necesitaban lugares seguros para guardar sus fortunas. Los Valderrama ofrecían ese servicio. Su mansión, una estructura masiva de 3 pisos construida alrededor de un patio central, contenía bóvedas subterráneas donde se almacenaban no solo el oro y la plata de la familia, sino también los tesoros de docenas de otras familias que confiaban en la discreción legendaria de los Valderrama. Esta discreción no era simplemente una cuestión de buenos modales o ética profesional. Era una filosofía de vida que impregnaba cada aspecto de la existencia de la familia. Los Valderrama no alardeaban de su riqueza, no organizaban bailes ostentosos ni fiestas que duraban días. No construyeron nuevas salas en su mansión para impresionar a los vecinos. Vivían, según las apariencias, con una modestia que bordeaba la austeridad.
al menos según los estándares de la aristocracia zacatecana. Pero aquellos que conocían la verdad, y eran pocos, sabían que esta modestia era una fachada cuidadosamente cultivada. Dentro de la mansión Valderrama había colecciones de arte que habrían hecho palidecer de envidia a museos europeos. Había bibliotecas con libros tan raros que solo existían puñados de copias en todo el mundo. Había joyas que habían pertenecido a la nobleza española, adquiridas discretamente cuando esas familias necesitaban liquidez rápida. Y en las bóvedas subterráneas había más riqueza acumulada de la que la mayoría de la gente podría imaginar. La cabeza de la familia en 1856 era don Rodrigo Valderrama y Mendoza, un hombre de 62 años, cuya apariencia física comunicaba exactamente la impresión que él deseaba proyectar. Era de estatura mediana, delgado sin ser frágil, con cabello completamente blanco que peinaba hacia atrás y una barba corta y bien cuidada. Sus ojos eran de un gris frío que parecía evaluar y calcular constantemente. Vestía siempre con elegancia sobria. Trajes negros bien cortados, pero sin adornos excesivos, camisas blancas inmaculadas y un reloj de bolsillo de oro que era su única concesión visible a la ostentación. Don Rodrigo era viudo. Su esposa, doña Beatriz, había fallecido 11 años antes, en 1845, de una fiebre que los médicos nunca lograron diagnosticar con precisión. El matrimonio había producido 2 hijos, un varón, Sebastián, y una mujer, Mariana. Sebastián, el primogénito, tenía 34 años en 1856 y había sido entrenado desde la infancia para eventualmente asumir el control del imperio financiero de la familia. Era una versión más joven de su padre, con los mismos ojos grises calculadores y la misma expresión de reserva controlada. Mariana Valderrama era diferente. A sus 23 años, poseía una belleza que incluso los estándares exigentes de la aristocracia zacatecana reconocían como excepcional. Era alta para su época, con una figura esbelta pero no frágil. Su cabello era negro como el ala de un cuervo, normalmente recogido en elaborados arreglos que estaban de moda en la época, pero que en ella parecían menos artificio y más obra de arte natural. Sus ojos eran marrones oscuros, casi negros, con una profundidad que algunos encontraban inquietante. Había algo en su mirada, decían las otras mujeres, con una mezcla de admiración y desconfianza, que sugería que veía más de lo que dejaba entrever, que entendía cosas que no debería entender. Mariana había sido educada de una manera inusual para una mujer de su tiempo y clase. Don Rodrigo, quizás porque había perdido a su esposa cuando Mariana era joven, o quizás por alguna visión progresista que mantenía oculta de la sociedad conservadora que lo rodeaba, había insistido en que su hija recibiera una educación que iba más allá de las habilidades domésticas y las gracias sociales que normalmente se consideraban suficientes para las mujeres aristocráticas. Mariana sabía leer y escribir no solo español, sino también francés e inglés. Había estudiado matemáticas y contabilidad, habilidades que don Rodrigo consideraba esenciales para cualquiera que pudiera algún día estar involucrado en los negocios familiares. Había leído ampliamente en historia, filosofía y literatura. Tocaba el piano con una habilidad que rozaba lo profesional y tenía una voz que en las raras ocasiones cuando se le podía convencer de cantar en reuniones sociales, dejaba a los oyentes conmovidos hasta las lágrimas. Pero junto con estas cualidades admirables, Mariana poseía algo más, algo que la sociedad de Zacatecas encontraba más difícil de categorizar y menos dispuesta a celebrar abiertamente. Una inteligencia aguda y una voluntad férrea que a veces se manifestaban en lo que otros consideraban comportamiento inapropiado
para una mujer de su posición. Hacía preguntas directas cuando se esperaba que permaneciera silenciosa. Expresaba opiniones cuando se suponía que debía asentir educadamente. Y mostraba un interés por los negocios de la familia que algunos consideraban impropio. Don Rodrigo, lejos de desalentar estas características, parecía fomentarlas, al menos dentro de los límites de la mansión familiar. Mariana había sido permitida, y de hecho animada, a participar en discusiones sobre las finanzas de la familia. Conocía la extensión de la fortuna Valderrama mejor que nadie, excepto su padre y su hermano. Había visitado las bóvedas subterráneas, algo que ni siquiera muchos hombres de la familia habían hecho. Y tenía acceso a los libros de cuentas, donde se registraban no solo las transacciones de los Valderrama, sino también los secretos financieros de docenas de otras familias. Este conocimiento, esta visibilidad en asuntos que la mayoría consideraba exclusivamente masculinos, había hecho de Mariana una figura simultáneamente fascinante y ligeramente escandalosa en la sociedad zacatecana. Las madres con hijas casaderas la veían con una mezcla de envidia y desaprobación. Los hombres jóvenes la encontraban intimidante, bellamente atractiva, pero de alguna manera inaccesible, como si habitara un espacio social que no podían comprender completamente. Y las mujeres mayores murmuraban que don Rodrigo estaba malcriando a su hija, que tanta educación e independencia la harían inadecuada para el matrimonio. Pero don Rodrigo tenía sus propios planes para el futuro de Mariana, planes que se hicieron evidentes en el invierno de 1855, cuando comenzó negociaciones para un matrimonio entre su hija y un miembro de otra de las grandes familias de Zacatecas, los Ibarra. Los Ibarra eran, en muchos sentidos, el complemento perfecto para los Valderrama. Donde los Valderrama eran discretos, los Ibarra eran visibles. Donde los Valderrama acumulaban riqueza en silencio, los Ibarra la gastaban en demostraciones de estatus social. La fortuna de los Ibarra provenía principalmente de sus extensas propiedades agrícolas en los valles fértiles al sur de Zacatecas, complementadas por intereses en varias minas menores y negocios comerciales en la ciudad. Don Alfonso Ibarra y Cortés, el patriarca de la familia, era un hombre de 58 años, conocido por su personalidad expansiva, su amor por la buena vida y su habilidad para navegar las turbulentas aguas de la política mexicana de mediados de siglo. Había servido en varias posiciones gubernamentales menores, había prestado dinero a generales en ambos lados de varios conflictos, y había emergido de cada crisis política no solo intacto, sino usualmente un poco más rico y mejor conectado. Alfonso tenía 3 hijos. El mayor, Rafael, había muerto en 1849 durante una expedición mal concebida para expandir las propiedades familiares hacia el norte, en territorio que todavía era disputado por grupos de apaches hostiles a cualquier expansión de colonos mexicanos. El segundo hijo, Antonio, había ingresado al seminario y ahora era un sacerdote en Guadalajara, efectivamente removido de los asuntos seculares de la familia. Eso dejaba al hijo menor, Fernando, como el heredero de la fortuna Ibarra. Fernando Ibarra tenía 28 años en 1856. Era guapo de una manera convencional, con cabello oscuro rizado, ojos castaños expresivos y una sonrisa que exhibía con frecuencia. Era el tipo de hombre que se sentía cómodo en situaciones sociales, que sabía qué decir para hacer reír a los demás, que podía ser encantador cuando la situación lo requería. Había sido educado en la Ciudad de México y había viajado brevemente a Nueva Orleans antes de que la guerra con Estados Unidos hiciera tales viajes más complicados. Pero aquellos que conocían a Fernando bien, y eran relativamente pocos, porque él cultivaba amistades superficiales en lugar de conexiones profundas, sabían que debajo de su fachada encantadora
Había una personalidad marcada por la indolencia y una cierta falta de ambición. Fernando disfrutaba de los beneficios de su posición, el dinero, el estatus social, la adulación, pero mostraba poco interés en los aspectos más tediosos de mantener y expandir la fortuna familiar. Prefería las carreras de caballos a revisar libros de cuentas, y gastaba más tiempo en cantinas elegantes que en los campos y minas que generaban la riqueza de su familia. Don Alfonso era consciente de estas deficiencias en su hijo y había llegado a la conclusión de que Fernando necesitaba lo que él llamaba, en conversaciones privadas con don Rodrigo, una influencia estabilizadora. Necesitaba casarse con una mujer que tuviera las cualidades que él carecía: disciplina, comprensión financiera y un sentido de responsabilidad hacia la preservación de la riqueza familiar. En otras palabras, necesitaba a alguien exactamente como Mariana Valderrama. Las negociaciones matrimoniales entre las dos familias se habían llevado a cabo durante meses, con la formalidad y la atención al detalle que caracterizaban tales arreglos entre las grandes familias. Hubo reuniones donde se discutieron dotes, propiedades que pasarían a formar parte de los activos matrimoniales, y acuerdos sobre cómo se manejarían las finanzas después del matrimonio. Los abogados de ambas familias redactaron documentos extensos que especificaban cada detalle, desde quién controlaría qué propiedades hasta qué pasaría con la fortuna si el matrimonio producía hijos o si alguno de los cónyuges moría prematuramente. Mariana había participado en estas discusiones de una manera que sorprendió incluso a don Alfonso, quien estaba acostumbrado a que las novias fueran presentadas como participantes pasivas cuyos padres negociaban en su nombre. Mariana hacía preguntas, señalaba cláusulas en los contratos que consideraba desfavorables y en al menos 2 ocasiones había insistido en cambios que sus abogados implementaron. Don Alfonso lo encontraba ligeramente desconcertante, pero también secretamente un poco impresionante. Fernando, presente en algunas de estas reuniones, pero mayormente silencioso, parecía menos impresionado y más intimidado. La pregunta que nadie parecía hacer abiertamente, pero que circulaba en murmullos entre las familias y sus círculos sociales, era ¿qué pensaba Mariana realmente sobre este matrimonio? Se había comprometido formalmente, había participado en las negociaciones, había aceptado el anillo de compromiso que Fernando le había presentado en una ceremonia formal que había sido el evento social de la temporada. Pero su verdadera opinión sobre Fernando como persona, sobre la idea de pasar el resto de su vida con él, permanecía opaca. Algunos especulaban que Mariana, como cualquier hija obediente, simplemente estaba cumpliendo con su deber familiar. Otros sugerían que veía el matrimonio como una transacción comercial, quizás no diferente de las muchas que había ayudado a negociar en nombre de su padre. Había también quienes murmuraban, generalmente después de varias copas de vino y en la seguridad de conversaciones privadas, que Mariana estaba cometiendo un error, que una mujer de su inteligencia y carácter nunca sería feliz con un hombre como Fernando, cuyas cualidades, aunque agradables en superficie, no podían igualar la profundidad de su prometida. Pero si Mariana tenía reservas, las guardaba para sí misma, así como los Valderrama guardaban todos sus secretos importantes. Y mientras la primavera de 1856 daba paso al verano, los preparativos para la boda avanzaban con la inevitabilidad de una maquinaria bien aceitada. La fecha se fijó para el 23 de agosto, una elección que había requerido consultas con sacerdotes para asegurar que no cayera en ninguna fecha litúrgicamente inapropiada, y con astrólogos, porque aunque la Iglesia desaprobaba oficialmente tales prácticas, muchas familias aristocráticas aún consultaban las estrellas para eventos importantes.
La ceremonia se llevaría a cabo en la Catedral de Zacatecas, el edificio más impresionante de la ciudad, con su fachada barroca elaboradamente tallada que representaba escenas bíblicas en piedra rosada. La recepción se realizaría en la mansión Valderrama, no porque fuera más grande que la mansión Ibarra, no lo era, sino porque la tradición dictaba que la familia de la novia organizara tales eventos. Durante semanas antes de la boda, la mansión fue un hervidero de actividad. Se contrató a cocineros adicionales para preparar el banquete. Se importaron flores de lugares tan lejanos como Veracruz. Se encargaron vinos y licores de Europa. Se trajeron músicos de la Ciudad de México. Cada detalle fue planeado y ejecutado con la precisión que caracterizaba todo lo que los Valderrama hacían. Mariana, en medio de todo este caos organizado, parecía extrañamente serena. Participaba en las decisiones necesarias sobre arreglos florales y menús. Se sometía a interminables pruebas de su vestido de novia. Recibía visitas de amigas y parientas que venían a ofrecer consejos sobre la vida matrimonial. Pero había algo en su comportamiento que inquietaba sutilmente a aquellos que la conocían mejor. Su hermano Sebastián, en particular, notó cambios. Mariana se había vuelto más retraída. Pasaba horas en su habitación o en la biblioteca de la familia, lugares donde podía estar sola. Cuando se le preguntaba si algo andaba mal, respondía con sonrisas que no alcanzaban sus ojos y aseguraciones de que simplemente estaba cansada por todos los preparativos. Sebastián, que había sido cercano a su hermana durante toda su vida, no estaba completamente convencido, pero tampoco tenía evidencia concreta de que algo estuviera mal. Y con tanto que hacer, con tantos detalles que atender, era fácil racionalizar sus preocupaciones como producto de su propia ansiedad sobre el cambio inminente que el matrimonio de su hermana traería a la dinámica familiar. Don Rodrigo, si notó algo inusual en el comportamiento de su hija, no lo mencionó. Estaba ocupado con sus propios preparativos, que iban más allá de simplemente organizar una boda. Porque este matrimonio representaba algo más que la unión de dos personas o incluso de dos familias. Representaba la consolidación de dos de las fortunas más grandes de Zacatecas de una manera que podría potencialmente crear un imperio económico sin precedentes en la región. Como parte del acuerdo matrimonial, se había decidido que ciertos activos de ambas familias serían combinados en lo que esencialmente sería un fondo conjunto, manejado inicialmente por don Rodrigo y don Alfonso, pero eventualmente pasando al control de Fernando y Mariana. Este fondo incluiría propiedades significativas, varias minas, extensiones de tierra agrícola, propiedades urbanas en Zacatecas y otras ciudades, y una cantidad sustancial de capital líquido en forma de oro, plata y bonos gubernamentales. El valor exacto de este fondo era conocido solo por los patriarcas de ambas familias y sus abogados más confiables, pero se rumoreaba que excedía el $1.000.000, una suma astronómica en el México de 1856. Para poner esto en perspectiva, un trabajador calificado de la época podría ganar quizás $200 al año, si tenía suerte. $1.000.000 representaba la riqueza acumulada de generaciones, el tipo de fortuna que podía sostener dinastías durante siglos si se manejaba prudentemente. En las semanas previas a la boda, don Rodrigo había estado trabajando discretamente para consolidar la porción Valderrama de este fondo. Esto significaba reunir físicamente oro y plata de diversas ubicaciones, incluyendo depósitos que la familia mantenía en bancos de la Ciudad de México y Guadalajara, así como de sus propias bóvedas. También significaba convertir ciertos activos menos líquidos en efectivo, vendiendo propiedades y participaciones en negocios que ya no se consideraban estratégicamente importantes. Para el 20 de agosto, 3 días antes de la boda,
Una cantidad extraordinaria de riqueza física había sido reunida en las bóvedas subterráneas de la mansión Valderrama. Baúles de cuero reforzado con hierro contenían monedas de oro y plata. Cajas más pequeñas de madera tallada guardaban joyas, algunas que formarían parte de la dote de Mariana, otras que representaban inversiones de la familia. Había también documentos, escrituras de propiedades, certificados de participación en minas, bonos y los registros meticulosos que los Valderrama mantenían de todas sus transacciones. La seguridad alrededor de la mansión se intensificó durante este período. Don Rodrigo contrató guardias adicionales, hombres de confianza que habían servido a la familia durante años. Las puertas se reforzaron. Se establecieron vigilias nocturnas. Todo el mundo era consciente de que la mansión contenía temporalmente más riqueza concentrada de la que normalmente albergaba, y aunque Zacatecas no era una ciudad particularmente peligrosa según los estándares de la época, la precaución era simplemente sensata. La noche del 22 de agosto, víspera de la boda, la mansión Valderrama estaba en un estado de preparación final. Los salones habían sido decorados con flores y telas elegantes. Las mesas estaban siendo dispuestas para el banquete del día siguiente. En la cocina, los preparativos culinarios estaban alcanzando su punto culminante. Y en las habitaciones privadas de la familia, cada miembro se preparaba a su manera para el gran evento. Don Rodrigo se retiró temprano a su estudio, donde repasó una vez más los documentos relacionados con el acuerdo matrimonial. Sebastián, que había estado ayudando con los arreglos de última hora, finalmente se permitió relajarse con una copa de brandy mientras contemplaba cómo cambiaría la dinámica familiar con Mariana casada y viviendo eventualmente en la mansión Ibarra. Mariana pasó la tarde en su habitación atendida por su doncella personal, una mujer mayor llamada Josefina, que había sido su niñera cuando era niña y que ahora servía como su confidente más cercana. Josefina había notado más que nadie los cambios sutiles en el comportamiento de Mariana durante las semanas previas. Había días cuando Mariana parecía melancólica, mirando por la ventana durante horas. Otros días parecía inquieta, incapaz de concentrarse en ninguna actividad por mucho tiempo. Esa noche, mientras Josefina ayudaba a Mariana a prepararse para dormir, cepillando su largo cabello negro y ayudándola a ponerse su camisón, la doncella finalmente reunió el coraje para preguntar directamente: «Niña Mariana, perdóneme por mi atrevimiento, ¿pero está usted segura de este matrimonio? Si tiene dudas, ahora es el momento de hablar». Mariana permaneció en silencio durante un largo momento, mirando su reflejo en el espejo de su tocador. Finalmente, dijo suavemente: «Las dudas, Josefina, son un lujo que las mujeres de mi posición no pueden permitirse. Este matrimonio es lo que mi familia necesita, lo que mi padre ha negociado. Mis sentimientos personales son irrelevantes». «Pero niña», insistió Josefina, olvidando momentáneamente las barreras de clase en su preocupación genuina, «usted no es irrelevante. Su felicidad importa». Mariana se volvió hacia la anciana doncella con una expresión que era simultáneamente tierna y resignada. «Querida Josefina, he sido educada para entender que la felicidad personal es menos importante que el deber familiar, y he cumplido con mi deber. Mañana me casaré con Fernando Ibarra y viviré la vida que se ha planeado para mí. Es así de simple». «Yo cansé Dickon», pero incluso mientras pronunciaba estas palabras con una convicción que sonaba practicada, había algo en los ojos de Mariana, un destello de algo que Josefina no podía identificar completamente, pero que le causó un escalofrío de inquietud. Era como si Mariana estuviera recitando líneas de un guión que había memorizado, pero en el que no creía completamente. Josefina quiso presionar más, hacer más preguntas,
pero el momento había pasado. Mariana se despidió cortésmente, diciendo que necesitaba descansar para estar presentable para su boda. La doncella se retiró, pero en lugar de irse a su propia habitación, pasó un tiempo inusualmente largo en el pasillo fuera de la puerta de Mariana, como si su presencia allí pudiera de alguna manera proteger a su querida niña de algún destino no especificado que sentía acercarse. En otro lugar de la ciudad, en la mansión Ibarra, Fernando también se preparaba para el día siguiente, aunque de una manera muy diferente. Había pasado la tarde en una fiesta de despedida de soltero, organizada por sus amigos, una celebración que había involucrado cantidades sustanciales de alcohol y que había requerido que dos de sus compañeros lo llevaran literalmente a casa en las primeras horas de la madrugada. Don Alfonso, despertado por el ruido, había bajado a encontrar a su hijo apenas capaz de mantenerse en pie, balbuceando incoherencias sobre el matrimonio y la responsabilidad. El patriarca Ibarra, reprimiendo su irritación porque crear un escándalo la noche antes de la boda sería desastroso, simplemente ordenó a los sirvientes que llevaran a Fernando a su habitación y se aseguraran de que tuviera agua y algo para la inevitable resaca del día siguiente. Pero mientras veía a su hijo ser medio arrastrado escaleras arriba, don Alfonso sintió una punzada de duda sobre si este matrimonio realmente funcionaría. Fernando era su hijo y lo amaba, pero no estaba ciego a sus defectos, y Mariana Valderrama, con toda su inteligencia y fuerza, merecía mejor que un marido que ni siquiera podía mantenerse sobrio la noche antes de su boda. Aún así, los acuerdos estaban hechos, los contratos firmados, los preparativos completados. No había marcha atrás ahora. La boda procedería según lo planeado, y todos simplemente tendrían que esperar que el matrimonio terminara siendo exitoso, a pesar de las dudas que tanto el padre como la novia tenían, pero que ninguno expresaba abiertamente. La mañana del 23 de agosto amaneció clara y brillante, con ese tipo de cielo azul intenso que solo se ve en el altiplano mexicano. La mansión Valderrama despertó temprano, con sirvientes corriendo de un lado a otro, haciendo los preparativos finales. Mariana fue despertada al amanecer por Josefina y un equipo de mujeres que pasarían las próximas horas preparándola para la ceremonia. El vestido de novia era una obra maestra de artesanía, confeccionado por las mejores costureras de Zacatecas, usando seda importada de Francia y encaje de Bélgica. Era de un blanco puro, con mangas largas y un cuello alto según la moda modesta de la época, pero con detalles delicados bordados a mano que lo elevaban de simplemente apropiado a genuinamente hermoso. El velo era de encaje fino, también importado, y cuando se colocaba sobre el cabello elaboradamente arreglado de Mariana, le daba una apariencia casi etérea. Mientras las mujeres trabajaban, Mariana permaneció notablemente silenciosa y complaciente, permitiendo que la vistieran y arreglaran como una muñeca. Su expresión era serena, casi demasiado serena, como si se hubiera retirado a algún espacio interior donde las manos que la tocaban y las voces que parloteaban a su alrededor no pudieran alcanzarla realmente. Don Rodrigo vino a ver a su hija poco antes de que fuera hora de partir hacia la catedral. Entró a la habitación y todos los demás, sintiendo que este era un momento privado, encontraron razones para estar en otro lugar. Padre e hija se quedaron solos por primera vez en días. «Estás hermosa», dijo don Rodrigo simplemente, su voz mostrando una emoción poco característica. «Gracias, padre», respondió Mariana, sus manos descansando quietas en su regazo. Don Rodrigo se acercó y tomó las manos de su hija entre las suyas. «Mariana, sé que este matrimonio fue arreglado por razones prácticas, por el bien de ambas familias, pero quiero que sepas que si tienes dudas genuinas,
Si realmente no deseas proceder, aún podemos... No, padre, interrumpió Mariana suavemente pero con firmeza. No tenemos dudas, este matrimonio es lo correcto. Estoy lista. Don Rodrigo estudió el rostro de su hija, buscando señales de incertidumbre o angustia, pero encontró solo esa calma inquietante que había estado mostrando durante días. Finalmente asintió, besó su frente y salió para hacer sus propios preparativos finales. La procesión hacia la catedral fue un evento en sí mismo. Los Valderrama viajaron en carruajes ornamentados, tirados por caballos negros, impecablemente cuidados. Las calles estaban llenas de gente, porque las bodas de las grandes familias eran entretenimiento público, oportunidades para que la gente común viera la riqueza y el esplendor de la aristocracia. Mariana, sentada al lado de su padre en el carruaje principal, mantuvo su expresión serena mientras saludaba ocasionalmente a la multitud. La catedral de Zacatecas estaba llena hasta su capacidad. Todas las grandes familias de la ciudad estaban presentes, vestidas con sus mejores galas. El altar había sido decorado con flores hasta el punto de parecer un jardín interior. Los músicos tocaban mientras los invitados entraban y tomaban sus lugares. Y al frente, esperando junto al sacerdote que oficiaría la ceremonia, estaba Fernando Ibarra, recuperado milagrosamente de su resaca nocturna gracias a remedios que su familia había empleado generosamente. Vestía un traje negro formal que le quedaba perfectamente. Su cabello estaba cuidadosamente peinado y logró proyectar exactamente la imagen de un novio apropiado y elegante que las circunstancias requerían. Cuando Mariana entró a la catedral del brazo de su padre, hubo un murmullo colectivo de admiración. Incluso aquellos que la habían visto crecer, que estaban acostumbrados a su belleza, se encontraron impresionados por su apariencia ese día. Caminó por el pasillo central con pasos medidos y gracia natural, su rostro parcialmente oculto por el velo, pero claramente sereno y compuesto. La ceremonia procedió según el ritual católico tradicional. El sacerdote, un hombre mayor llamado Padre Julián, que había conocido a ambas familias durante décadas, condujo los votos con una solemnidad apropiada. Fernando pronunció sus líneas con voz clara y firme. Cuando llegó el turno de Mariana, hubo el más breve de los silencios, un momento donde el tiempo pareció suspenderse, antes de que ella dijera «sí, acepto», con una voz que era suave pero perfectamente audible en toda la catedral. Los anillos fueron intercambiados, las bendiciones fueron pronunciadas, y finalmente el padre Julián declaró a Fernando y Mariana marido y mujer. El beso fue breve y casto, apropiado para el contexto público. Y entonces los recién casados se volvieron para enfrentar a la congregación, ahora oficialmente unidos ante Dios y la sociedad. La procesión de regreso a la mansión Valderrama fue aún más elaborada que la partida. Los recién casados viajaban juntos ahora, saludando a las multitudes que los vitoreaban. Mariana mantenía su compostura perfecta, sonriendo cuando era apropiado, inclinando la cabeza en reconocimiento a los buenos deseos que se gritaban desde las aceras. Fernando, alimentado por la adrenalina del momento y el alivio de que la ceremonia había transcurrido sin problemas, estaba particularmente animado, saludando y sonriendo ampliamente. La recepción en la mansión Valderrama comenzó a media tarde y fue todo lo que se esperaba de un evento de tal magnitud. El patio central había sido transformado en un salón de baile, cubierto con toldos elegantes para proporcionar sombra del sol aún intenso. Las mesas estaban cargadas con comida, platillos elaborados que representaban lo mejor de la cocina mexicana de la época, complementados con importaciones europeas que demostraban el alcance y la riqueza de las familias anfitrionas. Los invitados
Comieron, bebieron y socializaron con el entusiasmo característico de tales eventos. Los músicos tocaban, primero música formal durante la cena, luego melodías más animadas cuando comenzó el baile. Fernando y Mariana abrieron el baile con un vals, ejecutado con la precisión que venía de horas de ensayos que habían tenido durante las semanas previas. A los ojos de los observadores eran la imagen perfecta de una pareja aristocrática joven, hermosa, elegante, destinada a una vida de prosperidad y estatus. Pero aquellos que observaban más cuidadosamente, particularmente Josefina, que se mantenía en la periferia de la celebración según su posición como sirvienta, notaban pequeñas cosas. La sonrisa de Mariana nunca alcanzaba completamente sus ojos. Cuando Fernando hablaba con ella asentía y respondía apropiadamente, pero había una cualidad mecánica en sus interacciones, como actores interpretando un guión bien ensayado. Y en varios momentos durante la tarde, Mariana miraba hacia las puertas que conducían al interior de la mansión, hacia las partes privadas de la casa, con una expresión que Josefina no podía descifrar, pero que le causaba inquietud. A medida que la tarde se convertía en noche, la celebración continuaba. Las lámparas fueron encendidas, bañando el patio con luz dorada que parpadeaba y bailaba. El vino fluía generosamente y los invitados se volvían progresivamente más ruidosos y alegres. Hubo brindis, docenas de ellos, algunos elaborados y elocuentes, otros más simples pero no menos sinceros. Don Rodrigo habló brevemente, expresando su alegría por la unión y su confianza en que las dos familias prosperarían juntas. Don Alfonso fue más efusivo, hablando extensamente sobre el futuro brillante que esperaba a los recién casados. Alrededor de las 9 de la noche, siguiendo la tradición, los recién casados se retiraron de la celebración. Había una habitación que había sido especialmente preparada para ellos en el segundo piso de la mansión, donde pasarían su primera noche juntos antes de mudarse eventualmente a una residencia que estaba siendo preparada para ellos en otra parte de la ciudad. La partida de la pareja fue marcada con más celebración, comentarios pícaros, apenas velados sobre los deberes matrimoniales, y finalmente, cuando Fernando y Mariana subieron las escaleras hacia su habitación nupcial con aplauso y vítores. La puerta se cerró detrás de ellos y por primera vez ese día estuvieron verdaderamente solos. La habitación había sido decorada elaboradamente, con flores frescas y velas que proporcionaban una luz suave y romántica. Había una mesa con vino y frutas, y dominando el espacio había una cama grande con dosel, con sábanas de lino fino y almohadas mullidas, preparada para la consumación del matrimonio. Lo que ocurrió en esa habitación durante las siguientes horas nunca sería conocido con certeza, porque solo 2 personas estaban presentes y una de ellas pronto desaparecería sin dejar testimonio. Pero basándose en lo que fue descubierto más tarde y en los fragmentos de evidencia que emergieron, es posible reconstruir al menos parte de lo que sucedió. Fernando, que había bebido considerablemente durante la recepción, estaba eufórico, pero también torpe. Se quitó su chaqueta y corbata, se sirvió más vino y comenzó a hablar animadamente sobre el futuro, sobre los planes que tenía, sobre cómo manejarían juntos la fortuna combinada. Mariana, que no había bebido casi nada durante todo el día, escuchaba con su característica compostura, respondiendo cuando era necesario, pero sin iniciar mucha conversación propia. En algún momento, Fernando sugirió que era hora de cumplir con sus deberes matrimoniales, una frase que pronunció con una mezcla de nerviosismo y deseo mal disimulado. Mariana asintió y pidió un momento de privacidad para cambiarse, retirándose detrás de un biombo ornamentado en la esquina de la habitación. Fernando, cada vez más afectado por el alcohol, se quitó más ropa y se tumbó en la cama esperando.
El tiempo pasó. 5 minutos, 10, 15. Fernando, su impaciencia creciendo, llamó a Mariana, preguntando si necesitaba ayuda. No hubo respuesta. Más inquieto ahora que irritado, Fernando se levantó y se acercó al biombo. Lo rodeó, esperando encontrar a su nueva esposa en algún estado de desnudez modesta. El espacio detrás del biombo estaba vacío. El vestido de novia de Mariana estaba cuidadosamente doblado sobre una silla. Su velo estaba colocado encima, pero Mariana misma no estaba allí. Fernando, confundido y todavía atontado por el alcohol, miró alrededor de la habitación. La puerta que conducía al pasillo estaba cerrada desde dentro, como él la había dejado. Las ventanas estaban cerradas. No había otro lugar obvio donde Mariana pudiera estar. Comenzando a sentir los primeros indicios de pánico, Fernando abrió la puerta y salió al pasillo. Estaba vacío y silencioso. Abajo podía oír el sonido amortiguado de la celebración que continuaba, aunque probablemente estaba comenzando a disminuir a medida que los invitados empezaban a partir. Fernando volvió a entrar a la habitación, buscando más cuidadosamente ahora. Abrió armarios, miró debajo de la cama, revisó detrás de cortinas. Mariana no estaba en ninguna parte. Lo que Fernando no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que la habitación nupcial tenía un secreto. Como muchas habitaciones en la antigua mansión Valderrama, contenía una puerta oculta, casi invisible cuando estaba cerrada, que conducía a un pasaje estrecho entre las paredes. Este pasaje era parte de un sistema más grande de túneles y pasadizos secretos que se extendían por toda la mansión, construidos generaciones atrás, cuando tales características eran consideradas sabias precauciones en tiempos de inestabilidad política. Mariana conocía estos pasajes, los había explorado de niña, contra las órdenes de su padre, pero con la complicidad silenciosa de Josefina, que no había podido negarle nada a su curiosa niña. Y en las semanas previas a la boda, Mariana había pasado tiempo recorriendo estos pasajes nuevamente, refrescando su memoria de sus rutas y destinos. Mientras Fernando buscaba frenéticamente en la habitación nupcial, Mariana se movía silenciosamente por el pasaje secreto, vestida ahora con ropa simple y oscura que había escondido previamente en un nicho del pasaje. Llevaba una pequeña lámpara de aceite que proporcionaba apenas suficiente luz para navegar por los espacios estrechos. Su destino era las bóvedas subterráneas donde se guardaba la fortuna de la familia. Alcanzó las bóvedas sin ser detectada. La celebración arriba proporcionaba una cobertura perfecta, con todos distraídos por la fiesta y ninguno esperando que algo estuviera ocurriendo en las profundidades de la mansión. Mariana conocía la combinación de la bóveda principal. Había visto a su padre abrirla innumerables veces y había memorizado la secuencia con la precisión que caracterizaba su mente para los detalles. La bóveda se abrió suavemente, revelando su contenido. Los baúles que contenían parte de la fortuna consolidada para el fondo matrimonial. Mariana no intentó llevarse todo. Eso habría sido físicamente imposible. En cambio, con una selectividad que sugería planificación cuidadosa, abrió ciertos baúles específicos y removió su contenido. Monedas de oro y plata, joyas fácilmente transportables, bonos al portador que podían ser convertidos en efectivo, y documentos específicos que solo ella y su padre sabían que existían, documentos que contenían información sobre cuentas bancarias y activos ocultos que ni siquiera Sebastián conocía completamente. Todo esto lo empacó en bolsas de lona que también había escondido previamente. El peso era considerable, pero manejable para alguien con determinación y adrenalina corriendo por sus venas. Cuando terminó,
Mariana cerró la bóveda cuidadosamente, asegurándose de no dejar señales obvias de que había sido abierta. Luego regresó por los pasajes secretos, pero no hacia la habitación nupcial. En cambio, siguió una ruta diferente que la llevó a una parte más antigua y raramente usada de la mansión, donde un túnel conducía hacia afuera de los límites de la propiedad, emergiendo en lo que parecía ser el sótano de una casa abandonada varias calles más allá. Esta salida secreta había sido construida como una ruta de escape de emergencia en tiempos más peligrosos, y aunque los Valderrama actuales sabían de su existencia, no la habían usado en décadas. Mariana emergió en la noche, cargando sus bolsas con dificultad, pero con determinación inquebrantable. En la calle, esperándola según arreglos previos, había un carruaje simple, el tipo que no atraería atención indebida. El conductor era un hombre que no hacía preguntas cuando el pago era suficientemente generoso. Mariana subió al carruaje y partieron hacia la noche. Mientras tanto, en la mansión Valderrama, el pánico estaba comenzando a extenderse. Fernando, finalmente admitiendo que no podía encontrar a su esposa y aterrorizado por las implicaciones, había bajado a buscar ayuda. Primero, encontró a Sebastián, quien inicialmente pensó que Fernando estaba jugando algún tipo de broma de mal gusto. Pero cuando la seriedad de la situación se hizo evidente, Sebastián corrió escaleras arriba para ver por sí mismo. La habitación nupcial estaba exactamente como Fernando la había descrito. El vestido de novia cuidadosamente doblado, la habitación cerrada desde dentro hasta que Fernando la abrió, y ninguna señal de Mariana. Sebastián, su mente funcionando rápidamente a través de las posibilidades, se dio cuenta de que algo profundamente inusual estaba ocurriendo. Esto no era simplemente una novia que había huido. Esto era algo planificado y ejecutado con precisión. Don Rodrigo fue informado discretamente, sacado de la celebración que aún continuaba abajo con la mayoría de los invitados inconscientes de cualquier problema. Su reacción al ver la habitación vacía fue notable por su control. Su rostro palideció ligeramente, pero no hubo histeria, no hubo gritos de angustia. En cambio, ordenó fríamente que la búsqueda de Mariana comenzara inmediatamente, pero con discreción absoluta. No podía permitirse un escándalo público hasta que supiera exactamente qué había ocurrido. La búsqueda comenzó silenciosamente. Sirvientes de confianza recorrieron la mansión, buscando en cada habitación, cada armario, cada espacio donde una persona pudiera esconderse. Los guardias que patrullaban los terrenos fueron interrogados. ¿Habían visto a alguien? Cualquier cosa inusual. Todos respondieron negativamente. Era como si Mariana se hubiera desvanecido en el aire. Fue Josefina quien, al ser informada de la desaparición, inmediatamente tuvo un pensamiento que los demás habían pasado por alto. Conocía los pasajes secretos de la mansión. Conocía la curiosidad infantil de Mariana por ellos. Sugirió tímidamente a don Rodrigo que tal vez deberían verificar las bóvedas. El patriarca, golpeado por una premonición terrible, descendió inmediatamente con Sebastián a las profundidades de la mansión. Lo que encontraron confirmó sus peores temores. La bóveda había sido abierta y parte de su contenido removido. Don Rodrigo se quedó paralizado frente a la bóveda abierta, comprendiendo en ese momento no solo que su hija había desaparecido, sino que había planificado meticulosamente su desaparición y había robado una porción significativa de la fortuna familiar en el proceso. La cantidad exacta que faltaba fue determinada solo después de un inventario cuidadoso que tomó horas. Cuando finalmente tuvieron un total, la cifra era asombrosa, aproximadamente 250,000 pesos en varias formas, oro, plata, joyas y documentos negociables.
Era una fortuna enorme por derecho propio, suficiente para que una persona viviera en considerable comodidad durante varias vidas. Pero más allá del dinero, lo que faltaba eran ciertos documentos específicos. Sebastián, revisando meticulosamente lo que había sido tomado, se dio cuenta de que Mariana había seleccionado con precisión láser exactamente qué documentos llevar. Aquellos que proporcionaban acceso a cuentas bancarias secretas, aquellos que probaban la propiedad de ciertos activos que no estaban en los registros públicos, aquellos que, en manos equivocadas o incluso simplemente ausentes de las bóvedas Valderrama, podrían causar problemas legales y financieros significativos. Don Rodrigo se enfrentaba a una decisión imposible. Podía reportar el robo a las autoridades, pero hacerlo requeriría explicar exactamente qué había sido robado, lo que inevitablemente revelaría la existencia de activos no declarados y potencialmente ilegales. Podía montar una búsqueda privada, pero ¿cómo buscar a alguien que obviamente había planificado su desaparición con meses de anticipación y que ahora tenía recursos sustanciales para mantenerse oculta? Y estaba el escándalo inevitable, la novia que desapareció en su noche de bodas, llevándose una fortuna familiar. El daño a la reputación de los Valderrama sería incalculable. Después de horas de deliberación con Sebastián, don Rodrigo tomó una decisión que definiría cómo se manejaría toda la situación. Optó por el silencio. A los invitados restantes en la celebración, ahora dispersándose en las primeras horas de la madrugada, se les dijo simplemente que la novia se había sentido indispuesta y se había retirado a descansar. Fernando fue llevado a una habitación apartada y se le explicó, en términos que no admitían argumentos, que debía mantener silencio absoluto sobre la desaparición de Mariana o enfrentaría consecuencias que harían que la vergüenza de una novia fugitiva pareciera trivial en comparación. Don Alfonso Ibarra, cuando fue informado, estaba inicialmente furioso, luego consternado y finalmente pragmáticamente calculador. Como don Rodrigo, comprendió que un escándalo público serviría solo para dañar a ambas familias. Se acordó que la historia oficial sería que Mariana se había enfermado severamente en la noche de bodas, una fiebre repentina y peligrosa que requería completa reclusión y descanso. Los doctores fueron sobornados para respaldar esta historia. Los sirvientes fueron amenazados con despido inmediato o peor si hablaban de lo que realmente había ocurrido. Y así comenzó lo que se convertiría en décadas de silencio oficial sobre el destino de Mariana Valderrama. Pero el silencio oficial no podía prevenir por completo el surgimiento de rumores. Los sirvientes hablaban entre ellos, a pesar de las amenazas. Los invitados a la boda notaban que nunca volvieron a ver a Mariana después de esa noche. Fernando, supuestamente casado, vivía solo y claramente no era un hombre feliz. Las preguntas se hacían en voz baja y las respuestas, cuando llegaban, eran vagas y poco satisfactorias. En los días inmediatamente posteriores a la desaparición, don Rodrigo montó discretamente una búsqueda. Contrató investigadores privados, hombres que no harían preguntas sobre por qué estaban buscando a la mujer que describía. Se enviaron mensajes a contactos en otras ciudades mexicanas, incluso en el extranjero, preguntando si alguien había visto a una mujer que coincidiera con la descripción de Mariana. Se vigilaron las estaciones de diligencias y los puertos, buscando cualquier señal de su paso. Pero Mariana, sea cual fuera el destino que había planeado para sí misma, había cubierto sus rastros con una eficiencia que habría impresionado a su padre si no hubiera sido la víctima de su engaño. No hubo avistamientos confirmados, no hubo transacciones bancarias rastreables. Era como si hubiera sido absorbida por el México vasto y caótico de mediados del siglo XIX. Un país tan grande y desorganizado que alguien con recursos y determinación
podía desaparecer completamente si lo deseaba. Josefina, la anciana doncella que había sido más cercana a Mariana que cualquier otra persona, fue interrogada extensamente por don Rodrigo. Había sabido de los planes de Mariana. Había ayudado de alguna manera. La doncella, llorando genuinamente, juró que no había sabido nada, que estaba tan sorprendida como todos los demás. Don Rodrigo, estudiando su rostro y escuchando sus palabras, llegó a la conclusión de que probablemente estaba diciendo la verdad. Mariana había mantenido sus planes completamente para sí misma, confiando en nadie, asegurando que no hubiera posibilidad de que información filtrada pudiera arruinar su escape. En las semanas y meses que siguieron, la vida en la mansión Valderrama se volvió sombría y tensa. Don Rodrigo, que había sido siempre un hombre controlado pero no cruel, se volvió más retraído y amargado. Pasaba horas en su estudio, revisando documentos y registros, tratando de asegurar que el daño causado por la desaparición de Mariana y el robo de documentos específicos fuera contenido. Descubrió que ella había sido incluso más inteligente de lo que había temido. Los documentos que había tomado eran precisamente aquellos que habrían sido más difíciles de reemplazar o explicar si su ausencia fuera descubierta por las autoridades. Sebastián asumió más responsabilidades en el manejo de los asuntos familiares, pero lo hacía con una tristeza palpable. Había amado genuinamente a su hermana, había respetado su inteligencia y su fuerza. Su traición, porque así es como todos la veían, lo había herido profundamente. Se preguntaba constantemente si había señales que debería haber notado, cosas que podría haber hecho para prevenir lo que había ocurrido. Fernando Ibarra, técnicamente casado pero sin esposa, se convirtió en una figura tragicómica en la sociedad zacatecana. La historia oficial de la enfermedad de Mariana se mantuvo durante algunos meses, pero eventualmente se volvió insostenible cuando ella nunca apareció. Se circuló una nueva historia, que Mariana había sufrido un colapso mental y había sido llevada discretamente a una institución en Europa donde estaba recibiendo tratamiento. Esta historia tenía la ventaja de explicar tanto su ausencia como el por qué Fernando no podía reunirse con ella. Permitía un período indefinido de separación sin requerir divorcio, algo que habría sido escandaloso y complicado de lograr. Fernando se hundió gradualmente en el alcoholismo y la disipación. Sin la influencia estabilizadora que se suponía que Mariana proporcionaría, sin el propósito que el matrimonio debía darle, volvió a sus antiguos hábitos, pero con una intensidad autodestructiva aumentada. Don Alfonso intentó controlarlo, pero su hijo había sido roto por la humillación de la noche de bodas, y nada parecía poder reparar ese daño. Los años pasaron. 1856 se convirtió en 1857 y México se sumergió en la Guerra de Reforma, un conflicto civil brutal entre liberales y conservadores que desgarró el país durante 3 años. Zacatecas, como todo México, fue afectado por la guerra. Las familias aristócratas, como los Valderrama y los Ibarra, tuvieron que navegar las peligrosas aguas de la política cambiante, prestando dinero a un lado u otro, dependiendo de qué fuerzas controlaban la ciudad en un momento dado. Durante este período de caos, cualquier búsqueda continua de Mariana se volvió imposible. Don Rodrigo tenía preocupaciones más inmediatas: proteger lo que quedaba de la fortuna familiar, asegurar que sus propiedades no fueran confiscadas por ninguno de los bandos en guerra y mantener la influencia política de la familia. El misterio de su hija desaparecida, aunque nunca olvidado, tuvo que ser puesto en un segundo plano frente a la urgencia de la supervivencia en tiempos turbulentos. La Guerra de Reforma terminó finalmente en 1861, con la victoria de los liberales bajo Benito Juárez.
Pero México apenas tuvo tiempo de respirar antes de que una nueva crisis surgiera. La intervención francesa y el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano bajo Maximiliano de Habsburgo. Una vez más, las familias aristocráticas tuvieron que adaptarse a nuevas realidades políticas, jurando lealtad al emperador mientras mantenían conexiones secretas con las fuerzas republicanas, cubriendo todas las apuestas posibles. Don Rodrigo Valderrama no sobrevivió para ver el final del imperio. Murió en 1865, oficialmente de un ataque al corazón, aunque aquellos cercanos a él sospechaban que fue tanto el corazón roto como el corazón enfermo lo que finalmente lo mató. Hasta su último aliento se dice que pronunció el nombre de Mariana, preguntándose en voz alta qué había impulsado a su brillante y amada hija a traicionarlo de manera tan completa. Sebastián heredó el control de la fortuna Valderrama y los secretos que venían con ella. Nunca se casó, dedicando su vida completamente a los negocios familiares. La mansión Valderrama, una vez un centro de actividad social, se volvió cada vez más aislada. Sebastián recibía visitantes solo cuando era absolutamente necesario para los negocios. La idea de celebrar eventos sociales en una casa donde la tragedia de la boda había ocurrido parecía obscena para él. Fernando Ibarra murió en 1868, ahogándose en un río poco profundo durante una noche de borrachera particularmente severa. Tenía solo 40 años. Nunca se había vuelto a casar, técnicamente porque todavía estaba casado con Mariana, legalmente porque obtener una anulación o divorcio habría requerido explicaciones y documentación que ambas familias preferían evitar. Don Alfonso sobrevivió a su hijo por 5 años, muriendo finalmente en 1873, un hombre quebrado que había visto su línea familiar efectivamente terminada. Los negocios Ibarra fueron gradualmente absorbidos o vendidos, dispersándose entre otras familias y eventualmente perdiendo su identidad como una entidad unificada. Pero la pregunta persistía a través de los años, las décadas, las generaciones. ¿Qué le había pasado realmente a Mariana Valderrama? En los años posteriores a su desaparición, hubo ocasionalmente informes de avistamientos. Una mujer en Veracruz que coincidía con su descripción, embarcándose en un barco hacia Europa. Una señora misteriosa en Guadalajara que vivía reclusivamente, pero con medios obviamente sustanciales. Una mexicana en Nueva Orleans que se decía tenía conexiones con ciertas familias aristocráticas de Zacatecas, pero ninguno de estos informes fue verificado de manera concluyente y con el tiempo incluso dejaron de llegar. Algunos especulaban que Mariana había muerto poco después de su huida, víctima de bandidos o enfermedad o cualquiera de las 1000 maneras en que se podía morir en el México del siglo XIX. Esta teoría ofrecía una especie de cierre, la idea de que su ambición y su traición la habían llevado rápidamente a un final desafortunado. Pero había un problema con esta teoría. Si Mariana hubiera muerto, particularmente si hubiera muerto violentamente o como víctima de un crimen, habría sido razonable esperar que la fortuna que llevaba consigo fuera descubierta eventualmente, ya sea por quien quiera que la hubiera matado o por autoridades investigando su muerte. Pero no hubo tales descubrimientos. El dinero que Mariana había tomado desapareció tan completamente como ella misma. Otros sugerían que Mariana había logrado escapar a Europa o incluso a Estados Unidos, donde había establecido una nueva vida bajo una identidad completamente diferente. Con los recursos que había llevado, ciertamente habría sido posible comprar documentos falsos, establecerse en una nueva ciudad, tal vez incluso casarse nuevamente bajo un nombre diferente. Esta teoría era atractiva porque permitía la posibilidad de que Mariana hubiera logrado lo que aparentemente había buscado:
libertad de las expectativas y restricciones de su vida en Zacatecas. Pero nuevamente no había evidencia real que la respaldara. Una teoría más oscura, susurrada ocasionalmente pero raramente discutida abiertamente, era que Mariana nunca había dejado Zacatecas en absoluto, que había sido encontrada por su familia o por agentes trabajando para ellos, y que había sido silenciada permanentemente para proteger el honor familiar y asegurar que nunca pudiera revelar los secretos financieros que conocía. Según esta teoría, su cuerpo estaba enterrado en algún lugar en las vastas propiedades que los Valderrama controlaban. Su desaparición permanente, asegurada por aquellos que alguna vez la habían amado, pero a quienes ella había traicionado. Esta era la teoría más perturbadora, y no había absolutamente ninguna evidencia que la respaldara excepto el hecho innegable de que los Valderrama eran lo suficientemente poderosos y despiadados como para hacer desaparecer a alguien si así lo deseaban. La verdad, como ocurre con tantos misterios históricos, probablemente nunca será conocida con certeza. Lo que se sabe con seguridad es que Mariana Valderrama, de 23 años, desapareció en la noche de su boda el 23 de agosto de 1856, llevándose consigo una fortuna sustancial, y que nunca fue vista nuevamente por ningún miembro de su familia o conocido verificable. La mansión Valderrama permaneció en pie durante décadas después de estos eventos. Sebastián vivió allí hasta su propia muerte en 1892, sin haber producido herederos. La fortuna Valderrama, diezmada tanto por el robo de Mariana como por las turbulencias económicas del final del siglo XIX, fue dividida entre parientes distantes que no tenían ninguna conexión emocional con la historia de la familia. La mansión misma cambió de manos varias veces en el siglo XX. Durante un tiempo fue una escuela, luego oficinas gubernamentales, luego cayó en desuso y deterioro. Las famosas bóvedas subterráneas, una vez llenas de tesoros, fueron vaciadas y selladas. Los pasajes secretos que Mariana había usado para su escape fueron descubiertos durante renovaciones en los años 1940, causando una breve renovación de interés en la vieja historia. Pero para entonces, todos los que habían estado vivos en 1856 habían muerto hace mucho tiempo y el misterio había pasado de la memoria viva a la leyenda. Hoy, la mansión Valderrama ha sido parcialmente restaurada y sirve como un museo menor y espacio cultural. Los turistas que la visitan pueden ver los restos de su antigua grandeza. Los techos altos con vigas talladas, los patios con sus fuentes de piedra, los pisos de azulejo que alguna vez brillaron con pulido impecable. Y si hacen el recorrido guiado, escucharán la historia de Mariana, la novia que desapareció en su noche de bodas junto con una fortuna. Pero la historia que escuchan es una versión sanitizada, romantizada. Se enfoca en el misterio, en la audacia de una mujer desafiando las convenciones sociales de su tiempo. Lo que a menudo se omite son los detalles más oscuros: la traición a su familia, el robo de la fortuna, las vidas arruinadas que dejó atrás. Fernando Ibarra, quien murió un borracho ahogado a los 40, Sebastián Valderrama, quien vivió solo durante 40 años más, incapaz de confiar o amar después de la traición de su hermana. Don Rodrigo, cuyo corazón fue literalmente roto por las acciones de su hija. Porque esa es la naturaleza de tales misterios cuando se convierten en leyendas. Las aristas ásperas se suavizan. Los daños reales infligidos a personas reales se desvanecen en el fondo, y lo que queda es solo la fascinación del enigma sin resolver. ¿A dónde fue Mariana? ¿Qué le pasó?
¿Encontró la libertad que aparentemente buscaba o su audaz escape terminó en tragedia? Hay momentos, particularmente en las noches, cuando las sombras se alargan en los viejos pasillos de la mansión Valderrama, cuando los cuidadores del museo juran que pueden sentir una presencia. Dicen que es el fantasma de Mariana, condenada a vagar por la casa que traicionó, buscando algo que nunca podrá encontrar. Es una historia romántica y espeluznante, perfecta para atraer turistas, pero quizás el verdadero fantasma no es Mariana en absoluto. Quizás es el fantasma de todas las posibilidades no realizadas, de todas las preguntas sin respuesta, de todos los secretos que las familias poderosas entierran y que el tiempo se niega a exhumar completamente. La historia de Mariana Valderrama y la fortuna perdida se ha convertido en parte del folclore de Zacatecas, contada y recontada con variaciones en cada generación. Y tal vez eso es apropiado. Porque al final, más allá de los hechos específicos y verificables, la historia resuena porque toca algo universalmente humano: el deseo de escapar de vidas que sentimos que se nos han impuesto, el anhelo de libertad incluso a un costo tremendo, y la pregunta de si tal libertad, una vez obtenida, puede alguna vez compensar el precio pagado para alcanzarla. Mariana Valderrama, donde sea que haya ido, lo que sea que le haya pasado, se convirtió en símbolo de algo más grande que ella misma. Se convirtió en la mujer que se negó a aceptar el destino que su sociedad y su familia habían planeado para ella. Se convirtió en la que eligió sus propios términos, sin importar el costo para otros. Y se convirtió en un misterio que Zacatecas nunca ha resuelto completamente y quizás nunca resolverá. Los archivos históricos de Zacatecas contienen documentos relacionados con las familias Valderrama e Ibarra. Hay registros matrimoniales que muestran que Fernando Ibarra y Mariana Valderrama se casaron el 23 de agosto de 1856. Hay registros de muerte para Fernando, para don Rodrigo, para Sebastián, pero no hay registro de muerte para Mariana. Oficialmente, en los libros, ella simplemente dejó de existir después de la noche de su boda. En 1983, más de un siglo después de la desaparición, un historiador local llamado Arturo Mendoza publicó un libro sobre las grandes familias de Zacatecas. Dedicó un capítulo entero al misterio de Mariana. Mendoza había pasado años investigando, rastreando cada documento disponible, entrevistando descendientes de las familias involucradas, buscando cualquier evidencia nueva que pudiera arrojar luz sobre lo que había ocurrido. Su conclusión, después de toda esta investigación, fue notablemente modesta. El destino de Mariana Valderrama permanece desconocido. Las evidencias disponibles sugieren que planeó meticulosamente su desaparición, que tenía razones que consideraba suficientes para justificar acciones tan drásticas y que logró evadir todos los intentos de localizarla. Más allá de estos hechos básicos, solo podemos especular. Quizás algún día, en algún archivo polvoriento en México o en el extranjero, surgirá un documento que resolverá este misterio. Hasta entonces, Mariana Valderrama permanece como uno de los enigmas más fascinantes en la historia de Zacatecas. Y así, más de 160 años después de esa noche de agosto de 1856, la historia permanece inconclusa. Mariana Valderrama y la fortuna que llevó consigo se han convertido en parte de la mitología de Zacatecas, una historia que se cuenta en tours turísticos, que se menciona en libros de historia local, y que ocasionalmente resurge cuando algún periodista o historiador aficionado cree haber encontrado una nueva pista. Pero la verdad, si es que alguna vez fue conocida por alguien aparte de Mariana misma, se fue con ella. Tal vez hacia una nueva vida bajo un nuevo nombre en algún país lejano. Tal vez hacia una tumba temprana en un lugar desconocido.
tal vez hacia un destino que ni siquiera hemos imaginado en todas nuestras especulaciones. Lo que queda es la mansión, con sus habitaciones vacías y sus secretos enterrados. Quedan los documentos en los archivos, registros secos de nacimientos y matrimonios y muertes, pero con un espacio en blanco donde debería estar el final de la historia de Mariana. Y queda la fascinación perdurable con una mujer que se negó a ser definida por las expectativas de otros, que tomó su destino en sus propias manos de la manera más dramática imaginable, y que desapareció en la historia dejando solo preguntas sin respuesta en su estela. Esta es la historia de la novia de Zacatecas, un misterio del México del siglo XIX que permanece sin resolver. Una historia sobre libertad y traición, sobre secretos familiares y fortunas perdidas, sobre una mujer que eligió desaparecer y tuvo éxito tan completamente que más de un siglo después, aún nos preguntamos qué le pasó realmente. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los misterios más intrigantes del México histórico. Si disfrutaste de esta historia, no olvides suscribirte a Archivo Sombrío y darle me gusta al video. Hasta la próxima vez que desenterremos juntos otro secreto oscuro del pasado.